Los jesuitas dan sus primeros pasos en estas tierras. El Imperio español necesita dominar a los indígenas. La mejor manera de lograrlo no son las armas, son los misioneros. Los jesuitas buscan educar a los hijos de los españoles. Con este objetivo fundarán colegios en todas las ciudades. En Córdoba crean el Colegio Mayor o Universidad. Para financiar su eficaz plan educativo, los jesuitas crearán una red de estancias que tendrá un alto rendimiento económico. La clave de ese éxito será la relación que establecerán con los esclavos africanos. Una relación que va a generar profundas transformaciones económicas, sociales y culturales en toda la región. A mediados del siglo XVI, la Iglesia Católica necesita frenar el avance de los protestantes. Ignacio de Loyola funda en Roma la Compañía de Jesús. En Europa, los jesuitas forman una clase especial de misioneros que pronto se destacará en Asia, África y América. El primer lugar a donde llegan los jesuitas es a la Florida. Más tarde, en el año 1568, desembarcan en Callao y entran en Lima. Los jesuitas se establecen en el Perú y desde allí se trasladan hacia la gobernación del Tucumán. La evangelización tendrá para la orden una importancia trascendental. Cuando llega el padre Diego de Torres a Córdoba en 1607, decide crear el noviciado, el Colegio Máximo, para lo cual necesitaba de un sustento económico que solventara los gastos de esa actividad educativa que tenía que desarrollar. Pero como tenía esa defensa irrestricta hacia el indio, los encomenderos un poco le retasearon las limosnas, con lo cual tuvo que desarrollar estancias que fueran el sustento económico de esas empresas. Para fines del siglo XVI, los jesuitas tienen 3 provincias en América, la de México, Brasil y Perú. En el año 1604 se desprenden de la provincia del Perú 2 nuevas provincias, la de Nueva Granada al norte y la provincia jesuítica del Paraguay al sur. El padre Diego de Torres Bolo irá como padre provincial a Nueva Granada en 1604 y en 1607 entrará a la provincia jesuítica del Paraguay. La impetuosa provincia jesuítica del Paraguay ocupa una extensa región de América del Sur
integrada por los actuales países de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Brasil y Bolivia. La ciudad de Córdoba es el corazón de esta poderosa provincia. La expansión de los jesuitas no se hace esperar. Diego de Torres Bolo ha vivido en Cusco, Lima, Cartagena de Indias, Potosí y Santiago de Chile, siempre al servicio de la compañía. Esa dedicación lo hace merecedor del cargo de padre provincial. La necesidad de formar sacerdotes para todo el territorio lo impulsa a fundar el noviciado de Córdoba en 1608. El noviciado es un periodo de pruebas durante el cual el aspirante a la vida religiosa decide si va a convertirse en sacerdote. 2 años después de la creación del noviciado, Córdoba tendrá su colegio máximo y tiempo después su convictorio. Esto será de vital importancia para toda la provincia jesuítica del Paraguay. El convictorio era el lugar donde los estudiantes externos, es decir, los que no vivían en Córdoba, recibían instrucción. Para eso había un rector, había un ministro de estudios y una serie de personajes que acompañaban la gestión educativa a través de estos lugares donde residían los convictores, es decir, los alumnos de la universidad. La historia de esta orden se escribe día a día. Ignacio de Loyola, Claudio Acquaviva y Diego de Torres Bolo son algunos de los hombres que ya forman parte de ella. Pero hay otros padres que tienen un destino anónimo. Saben que sus nombres no trascenderán. Aunque eso no detiene a los jesuitas en su plan por alcanzar sus 2 grandes objetivos: la evangelización de los indios y la educación de los españoles. La encomienda fue una institución característica de la colonización española de América. El español o encomendero explotaba a los indígenas con el objeto de percibir los tributos que debían pagar los indios a la corona por su condición de súbditos del rey. Descontentos con los frutos anuales de estos trabajos, los encomenderos impusieron un nuevo y denigrante negocio: el servicio personal, por el cual los indígenas, con sus mujeres y sus hijos, tenían la obligación de trabajar para el encomendero. Esto significó la esclavitud de toda una raza. Los jesuitas se opusieron con firmeza a estos abusos y condenaron el servicio personal argumentando que constituía la principal causa de ruina en las Indias. Este sacerdote, el padre rector, el padre Diego de Torres, va a cumplir unos años después una labor fundamental. Merced a las denuncias del maltrato de los indios, se escriben 2 cuerpos de ordenanzas. Estas ordenanzas constituyen una de las mayores conquistas sobre el derecho laboral, lo que podría llamarse, salvando los tiempos, ¿no es así?, el derecho del trabajo, pues tratan de limitar el trabajo forzado de los indios, reemplazándolo por un sistema de libre contratación. En una medida sin precedentes en las colonias, los sacerdotes les ofrecieron a los indios la posibilidad de un contrato justo por el trabajo que realizan. Sus prédicas en contra del servicio personal les ganaron muchos enemigos entre los encomenderos y las autoridades. Estas últimas retiraron el apoyo económico que la compañía necesitaba para mantener a sus padres y novicios, que eran cada vez más numerosos.
Sixto es uno de los miles de africanos que trabajan en las colonias. Es la época de mayor auge del tráfico de esclavos. De los puertos de Angola salen a diario barcos que transportan hombres y mujeres hacia Europa y América. Además, los sacerdotes son los únicos que se interesan por aprender el angoleño para comunicarse mejor con los esclavos. En medio de tanto recorrido por tanto territorio, de tanto caminar, la decisión es muy clara. Probablemente esta decisión haya estado en manos de Diego de Torres. Estamos hablando de establecer como punto central de la provincia jesuítica de la Paracuaria la ciudad de Córdoba. En ese momento Córdoba es, dentro de las pequeñas aldeas que están conformadas en este territorio meridional de América del Sur, es una ciudad de las más importantes. En relación al trato con la mano de obra esclava hay una cosa que siempre llama la atención. Esto es por disposiciones internas de la orden. En las estancias, solamente un padre y un hermano estanciero, no más. Ese padre y ese hermano estanciero están atendiendo a veces 200, a veces 400, a veces 500 esclavos que están desparramados en el territorio y la estancia en distintos puestos. Los puestos están a cargo de mayordomos esclavos. Uno siempre piensa que la relación tan mala no debe haber sido. Años más tarde, para financiar sus colegios en medio de la pelea con los encomenderos, los jesuitas crean sus estancias, que se extenderán por enormes y casi desconocidos territorios para convertirse en un fértil sistema económico. Esto será posible, en gran parte, gracias a la infatigable mano de obra africana. Ante las dificultades económicas que enfrentan por negarse a la encomienda, los jesuitas deben buscar otra manera de financiarse. Encontrarán la solución fuera de la ciudad. Los jesuitas adquirían estancias pobres y de escasa producción y las modificaban por completo. La compañía compró la estancia de Colonia Carolla en 1616. Fue la primera que tuvo en Córdoba. Los padres eran hombres con amplio conocimiento de filosofía y teología, pero también les interesaban otras áreas del saber. Aquí en Córdoba desarrollaron habilidades como carpinteros, herreros y maestros de obra. La estancia fue administrada durante varias décadas por el padre Ignacio Duarte y Quirós, que generosamente la donó a la compañía. Desde allí todos los meses se enviaban a la ciudad sacos de harina, vegetales y frutas. La producción estaba destinada al sostenimiento del Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba. Los primeros pasos en tierras salvajes son difíciles. Algunos sacerdotes de la compañía han sido asesinados durante sus viajes misionales. El martirio fue uno de los componentes trágicos de la evangelización de los jesuitas en toda esta provincia del Paraguay. Los primeros mártires que alcanzaron los altares fueron Roque González de Santa Cruz, que era asunceño, y los alumnos del Colegio Máximo, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo. Pero no fueron los únicos mártires en todo este periodo de evangelización, sino que incluso también en Córdoba hubo un jesuita muy joven que, llegado de Valladolid, de un pueblito de Rubí de Bracamonte,
va a encontrar la muerte justamente camino a las misiones jesuíticas. Los jesuitas siguen adelante, recorren el interior de la provincia. Creen que es posible el entendimiento con otras culturas en cualquier lugar del mundo. El objetivo siempre es el mismo: llevar la palabra de Dios, ser la luz para el mundo. Los jesuitas llegan a esta parte de las tierras de Guanazacate, que así se llamaba y se llama ahora nuevamente el río Jesús María, a comprar estas tierras. Compran esta estancia por la producción vitivinícola que tenía en el año 1618. Esa estancia comienza a producir y con eso sostienen, en parte, junto con la estancia de Altagracia, hacen el sostenimiento del Colegio Máximo en Córdoba. Los jesuitas conocen las penurias de la zona rural donde los españoles tienen sus haciendas. Allí trabajan una gran cantidad de indios, cumpliendo con el servicio personal, y los esclavos africanos afectados a las tareas más pesadas. Todos ellos olvidados de la mano de Dios. La mano de obra que trabajó aquí se compuso de negros esclavos y de indios conchavados que trabajaban en la Compañía de Jesús. Las representaciones y las obras, en el caso de los angelitos, tienen esos rasgos aindiados que nos hablan de un artífice local o un artífice aborigen, ¿no? Los jesuitas confiesan a los enfermos, asisten a los moribundos y enseñan a los indios y a los morenos para poder bautizarlos. Cuando los jesuitas se hicieron cargo de la estancia de Altagracia, esta tuvo un rápido crecimiento. Se adquirieron otras tierras y se levantaron nuevas construcciones. Altagracia gozó una destacada producción textil gracias a la elaboración de tejidos confeccionados en el obraje. En aquellos tiempos, la búsqueda y la conservación del agua eran una constante preocupación. Para ello, los hijos de Loyola llevaron a cabo una ingeniosa obra. Construyeron, junto a los indios y los esclavos, una serie de muros en el cauce del arroyo, finalizando con el reservorio del Tajamar. Las estancias responden al tipo de conjunto monástico instaurado durante siglos en Europa y luego trasladado a América.
pequeñas variaciones en cada caso particular, hay un esquema básico en el diseño de estos caseríos. La edificación más importante es la iglesia, y alrededor de esa base se distribuyen las demás construcciones. Los jesuitas desarrollaron estas estancias regionalizando la economía. Es decir, así como en San Juan había estancias dedicadas al vino, en Tucumán a la caña de azúcar, bueno, Córdoba se especializó en la cría de mulas, que comercializaban con el Perú a través del mercado que había en Salta. Pero también había intercambios de yerba que venía de las traducciones jesuíticas o tabaco, de acá, es decir, había una constante movilidad comercial dentro de todos estos domicilios jesuíticos, llamémoslos así, que eran las residencias, los colegios, las reducciones, es decir, había todo un intercambio comercial por el que solventaban todos sus gastos. La Candelaria, la más aislada y lejana de las estancias. Su arquitectura es muy particular, con espesos muros y escasas aberturas. Esta iglesia se diseñó como un fuerte para protegerse del eventual ataque de indios salvajes. Los indios del centro del país fueron bravíos e irreductibles. Con ellos hubiera sido imposible formar establecimientos a la manera de las misiones en el Paraguay, donde eso fue posible gracias al carácter más apacible de los guaraníes. El primer colonizador en ocupar estas tierras fue García Veras Mujica, un encomendero español originario de las Islas Canarias, de Tenerife más precisamente. Es García Veras Mujica quien trae la Virgen de la Candelaria, que actualmente se exhibe y se muestra. Y es García Veras Mujica quien se adueña de estas 300.000 hectáreas. ¿Sí? El rey y la corona le dan estas 300.000 hectáreas. Los jesuitas aparecen en escena un rato después, ¿sí? En 1683. Las 300.000 hectáreas son donadas a la orden. Si bien en la estancia producieron absolutamente de todo, frutales, posiblemente algo de vino. Las estancias funcionaban como un sistema, o sea que iban productos de una a otra. Candelaria aportaba, evidentemente, los fletes, la gran productora de mulas. Los jesuitas desarrollaron una de las empresas comerciales más importantes del continente. En las estancias se daba la combinación justa de fe y trabajo, necesaria para la subsistencia y la doctrina religiosa, para la salvación del alma. En los talleres de carpintería se tallaban esculturas religiosas mixtas, entre ellas ángeles de rasgos indígenas. Los niños aprendían junto con la religión, letras y ciencia. A los hijos de caciques y principales les enseñaban la lengua española y el latín. Además, se los preparaba para los puestos dirigentes. Tras el largo viaje, llega el momento más esperado por el hermano jesuita: celebrar la Santa Misa donde nunca antes se realizó. La enseñanza de la fe cristiana era una especial preocupación para los padres. Las estancias jesuíticas produjeron un aumento en la competitividad a través de avances tecnológicos y generaron una red económica entre todos sus colegios y reducciones. Pero el mayor logro fue el de incorporar a los esclavos africanos al mundo cristiano, con la educación y los oficios. En ese mundo cristiano construyeron sus iglesias y estancias que hoy siguen en pie como testimonios de un pasado que aún no olvida aquella verdadera gesta de respeto y humanidad. Sin la violencia de las armas, ni el odio de la guerra,